Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo! ¿Qué tal, jóvenes alumnos? Muy buenas tardes. Se les habla de nueva cuenta su profesor de historia, el maestro Alejandro Geraldo Castro. Les deseo que hayan pasado unas felices vacaciones en compañía de sus familiares y en la seguridad de sus casas, en sus hogares. Vamos a reanudar los temas de historia. Ya saben ustedes la dinámica, ya la conocen. En esta ocasión, para continuar con el tema que iniciamos antes de salir de vacaciones, que es la Primera Guerra Mundial. En este tema, como ya se pudieron haber dado cuenta por el intro del video, vamos a hablar acerca de las innovaciones tecnológicas que se aplicaron en la Primera Guerra Mundial. Acompáñenme a ver este tema. Pues bien, jóvenes, comencemos por decir que la Primera Guerra Mundial vio el nacimiento y la aplicación de muy variadas y nuevas tecnologías que se aplicaron precisamente en el contexto en el que estamos hablando, que es la Primera Guerra Mundial. La aparición de múltiples tecnologías viene no a partir de la Primera Guerra Mundial, sino mucho tiempo atrás, desde hace más o menos unos 14 años, en un periodo histórico que también estudiamos y que conocemos como la Paz Armada. Durante ese tiempo, los países europeos desarrollaron grandes inventos tecnológicos en referencia a las armas, a la tecnología para sus ejércitos. Previendo un conflicto, como ya sabemos, que finalmente vino a darse en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo,
que es el hecho histórico con el que inicia la Primera Guerra Mundial. En este video, en este tema, en este análisis, vamos a ver cuáles de estas tecnologías fueron las más destacadas, aunque hay muchísimas y muchas de nuevos desarrollos. Nosotros nos vamos a enfocar en aquellos que fueron aplicados a la guerra. En un intento desesperado por ambos bandos de acabar con la guerra de trincheras que tanta mortandad estaba causando en los soldados, estos países dispusieron de todo lo que estuviera a su alcance tecnológicamente hablando y de la ciencia que poseían para tratar de vencer a sus naciones enemigas, a sus naciones rivales. Vamos a ver en este video las principales avances tecnológicos que se desarrollaron y cuál fue su aplicación. Pongamos atención a este top 10, digámoslo así, de las armas que cambiaron para siempre la forma que tenemos de ver la guerra. Derecha, derecha, derecha. Stop, stop, stop. Okay, okay. Hop, 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 hop. No le mueva. Un torpedo se define como un proyectil autopropulsado que se desplaza por debajo del agua, con capacidad para detonar en un objetivo específico, ya sea por proximidad o contacto. Los torpedos son armas letales submarinas, más comúnmente en plataformas navales, tales como submarinos, barcos de superficie, aviones y helicópteros. Su desarrollo como tal es anterior a la Primera Guerra Mundial, pero alcanza su significado como el arma que todos conocemos hoy en día, propulsado por gas o aire comprimido. El torpedo en esa época, en la Primera Guerra Mundial, llevaba o contenía una carga explosiva y podía desplazarse hasta los 2000 metros, siendo considerado por muchos como un arma inmoral, ya que no podía detectarse y se usaba en el sigilo bajo el agua, convirtiéndose en un arma letal para los barcos en el mar. I think they all missed, sir. Muy bien, jóvenes, para continuar con nuestra escala en este análisis de las armas más importantes desarrolladas en la Primera Guerra Mundial, pasaríamos al número 7, que serían los gases asfixiantes o también conocidos como gases venenosos. En la Primera Guerra Mundial, todos ellos fueron el conjunto de fluidos tóxicos empleados en dicho conflicto bélico. Su uso fue una importante innovación militar. Los gases utilizados iban desde el gas lacrimógeno o agentes incapacitantes como el gas mostaza y agentes letales también como el fosgeno. En esta guerra química, estos fueron uno de los principales elementos de la Primera Guerra global y también de la guerra total, la Primera Guerra total que conocemos como Primera Guerra Mundial. No todos los gases utilizados son letales, pero sí incapacitantes. En este sentido, podemos decir que la capacidad letal del gas era limitada. Solo el 3% de las muertes en combate fueron debidas al gas, pero la proporción de bajas no letales o incapacitantes que dejaban fuera de combate al soldado fue alta, llegando el gas a ser uno de los factores más temidos entre los soldados, al contrario que la mayoría de las armas de la época.
podemos darnos cuenta, jóvenes, que emplear el gas no era tan bueno para quien lo usaba porque dependía de las corrientes de aire para su utilización. Por eso los alemanes dejaron de usarlo con el tiempo, porque a veces las condiciones climáticas hacían que el gas se revirtiera en su dirección y afectara a sus propios soldados. Tenía que depender de ciertas condiciones climáticas para poderse utilizar, además que los ejércitos contrarios que recibían el gas fueron evolucionando en sus técnicas y en la elaboración de sus máscaras, y llegó a ser algo bastante predecible un ataque con gas. Por lo tanto no fue tan mortífero, pero sí llegaba a incapacitar o dejar fuera de combate a muchos soldados y causar mucho temor por los estragos del efecto que tenía, y sobre todo que eran efectos que podían continuar aún después de haber sobrevivido a la guerra. Bien, jóvenes, de las profundidades de nuestra lista rescatamos al número 6 como uno de los artefactos más mortíferos de este conflicto de la Primera Guerra Mundial. Nos referimos al mortero de tiro curvo. El mortero, jóvenes, es un arma que dispara generalmente proyectiles explosivos o incendiarios con gran poder destructivo, más grandes normalmente que las granadas, en un ángulo superior a los 45 grados y a velocidades relativamente bajas. Estas cualidades son opuestas a las de las piezas de artillería tradicionales, que disparan a gran velocidad y generalmente con ángulos de tiro pequeño. La desgastante guerra de trincheras suscitada en el frente occidental europeo, jóvenes, durante esta guerra determinó la imperiosa necesidad de emplear un arma que pudiera usarse para disparar desde el interior de zanjas y parapetos. Recuerden ustedes que las batallas de la Primera Guerra Mundial se efectuaban en un lugar conocido como la Tierra de Nadie, y encapsulados en dos series de trincheras rivales o enemigas. Desde el interior de estas zanjas y parapetos era necesario disparar al enemigo en forma curva o oblicua, sin exponerse al fuego enemigo para no ser pues muerto, ¿no? A fin de apoyar la infantería y asediar a las líneas enemigas constantemente con disparos de este tipo de proyectiles. Por ello se resucitó desde la época medieval al mortero, que ya sabemos es un arma que dispara en tiros curvos y es usado pues en el interior de lugares limitados, espacios reducidos como las trincheras. Eran especiales para este propósito, jóvenes. Y para ocupar el quinto puesto de nuestra lista, jóvenes, tenemos a la artillería de largo alcance. En la Primera Guerra Mundial, y gracias al control del retroceso y la mejora de las cargas de propulsión, o sea, la mejor elaboración de una pólvora mejorada, se realizaban bombardeos de artillería a distancias que eran posibles hasta más de 20 kilómetros, e incluso se fabrican cañones especiales con afustes montados sobre rieles de ferrocarril que pueden bombardear ciudades a 100 kilómetros de distancia. Podrían lanzar proyectiles enormes, jóvenes, a estas distancias, causando terror en las ciudades, en las poblaciones civiles, como lo hicieron los alemanes en la capital de Francia, estando a 50 kilómetros con el famosísimo cañón Bertha. Esto debido al sistema de trincheras en el cual se requería que la artillería pudiera disparar a grandes distancias, aunque el desgaste de las piezas, en este caso de los cañones, es enorme y hay que estar cambiando los cañones continuamente. Además se calentaban y eran peligrosos. El desarrollo de munición explosiva para esa época también causó grandes estragos en los ejércitos, en los soldados. Proyectiles de fragmentación,
bombas de tipo incendiaria lanzadas por estos cañones les daba una potencia de fuego como nunca antes se había visto, convirtiendo el terreno, como se ve en las escenas que podemos observar en los videos de la Primera Guerra Mundial, un paisaje de tipo lunar, jóvenes, lleno de cráteres y de destrucción. No había ningún ser vivo en ese lugar conocido como la Tierra de Nadie, ni en gran medida la responsable de esta destrucción era la artillería que se usaba a distancia de largo alcance de la que estamos hablando, jóvenes. Así era el desarrollo de esta no menos importante arma que se utilizó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, la artillería de largo alcance. Muy bien, jóvenes, continuamos descendiendo en nuestra lista en la búsqueda del arma más importante o trascendental de este periodo de la Primera Guerra Mundial, y tenemos reservado en el cuarto lugar al submarino, que es un navío o buque capaz de navegar sobre la superficie del agua o debajo del agua. Los submarinos son muy útiles desde el punto de vista militar por ser difíciles de detectar y de destruir cuando navegan a gran profundidad. Se presta mucha atención en el diseño y fabricación de estos submarinos para que al desplazarse lo hagan silenciosamente y eviten su detección. El sonido viaja en el agua mucho más fácilmente que en el aire, por lo que el sonido de un submarino es su característica más fácilmente detectable si se cuentan con los aparatos necesarios para ello. Fíjense. Algunos submarinos ocultan su sonido tan bien que en realidad crean una zona silenciosa a su alrededor que también puede detectarse. Al comienzo de la guerra ninguna potencia tenía claro cómo utilizar los submarinos, ni los alemanes, ni los franceses, ni los austrohúngaros, ni los rusos. Ninguno de los grupos rivales tenía una idea de cómo aprovechar este nuevo artefacto. Sus características pues eran el sigilio con el que se movía, por lo que podía atacar a su enemigo casi sin ser detectado, pudiendo así situarse en una posición de ataque óptima. La gran potencia de fuego del submarino y que le proporcionaba, se lo proporcionaban sus poderosos torpedos. Ya los vimos en el primer capítulo de esta lista. El submarino era usado para la exploración de los rivales, de los cargueros enemigos, los barcos de transporte de las naciones rivales, y los atacaban por sorpresa y especialmente para atacar las rutas comerciales del enemigo. El primero en utilizar los submarinos de forma efectiva fueron los alemanes, porque no podían enfrentar a la poderosa flota inglesa de esa época, y suplieron esta carencia con la fabricación y utilización de submarinos, tal como lo conocemos como un buque sumergido de ataque. El submarino, pues algo que siempre llama la atención para todos, nos resulta muy interesante este aparato, que aún hoy en día sigue funcionando lamentablemente también en las guerras, como lo hizo en la Primera Guerra Mundial. Oh my God. Y en el lugar designado para el número 3 de nuestra lista, jóvenes, tenemos a la famosísima ametralladora. Una ametralladora es un arma de fuego automática diseñada para disparar una gran cantidad de munición a partir de un cargador o una cinta de municiones, que normalmente en un lapso breve y de forma sostenida puede disparar cientos de balas por minuto. Debido a su mecanismo de disparo automático impactando en una determinada área de tiro. Las ametralladoras suelen disparar en una forma que le llamamos de abanico, jóvenes, barriendo todo lo que se encuentre enfrente de ellas con cientos de miles de balas por segundo, por minuto.
Las ametralladoras generalmente son pesadas, voluminosas y están montadas sobre un fuste. En especial aquellas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, jóvenes, tenían que ser refrigeradas por agua. Llevaban un capuchón, el cual tenía que estar lleno de agua para que el cañón no se derritiera por la cantidad tan enorme de fuego que escupía junto con las balas. Las ametralladoras eran pesadas y se necesitaba más de un solo hombre para transportarla. Son las antecesoras de los fusiles automáticos, las ametralladoras que conocemos de individuales, pero en aquella época no existían estas. Las precursoras de estas ametralladoras que todos conocemos son estas pesadas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial y que fueron tan mortíferas porque acababan con la vida de cientos de miles de hombres en minutos, en horas, jóvenes. Era una cantidad impresionante de muertes lo que ocasionaban estos artefactos, las ametralladoras. Muy bien, jóvenes, y acercándonos al final de nuestra lista, tenemos en el segundo lugar al famosísimo tanque, o también conocido como carro de combate. Un tanque o un carro de combate, jóvenes, es un vehículo blindado de combate, como ya dijimos, valga la redundancia, con tracción de orugas o ruedas, diseñado principalmente para enfrentarse a fuerzas enemigas utilizando fuego directo con sus cañones o sus armas, sus ametralladoras, sus lanzallamas, dependiendo de cómo vaya equipado. Un carro de combate se caracteriza por tener armas de alto poder de fuego, un blindaje pesado, así como por un alto grado de movilidad que le permite cruzar terrenos difíciles a velocidades relativamente altas. Las condiciones de lucha en el frente occidental, recordemos, eran muy difíciles. El estancamiento, jóvenes, que ocasionaba la guerra de trincheras era insalvable. Muchos recurrieron a la ciencia y a la tecnología para tratar de pasar este obstáculo que impedía a los ejércitos la movilidad, moverse, ya que estaban enfrascados en una guerra de trincheras, y uno de estos países que más dedicó tiempo y esfuerzo a tratar de cubrir esta necesidad fueron los ingleses, quienes construyeron los primeros tanques y los utilizaron en la batalla del Somme, precisamente para acabar con las trincheras alemanas. En un principio estas bestias de metal causaron mucho terror en los alemanes y que no sabían cómo combatirlos, era una total sorpresa. De hecho, los ingleses avanzaron varios kilómetros ese día en la batalla del Somme, pero finalmente pues estos vehículos eran sumamente difíciles de manejar y de maniobrar, porque por dentro tenían sus máquinas, sus motores, y generaban muchos vapores, muchos gases tóxicos en el interior que eran insoportables para los tripulantes, además del calor que se generaba dentro de un aparato de estos, jóvenes. Además, la combinación de armas que usaban la infantería para detenerlos, pues también hacían su parte y contribuían. No por ser blindados eran invencibles. Generalmente estos primeros tanques eran utilizados individualmente y casi siempre terminaban atascados o en alguna trinchera atorados y eran eliminados. Por eso no fueron tan ampliamente utilizados como lo fueron en la Segunda Guerra Mundial, que es donde tienen un lugar protagónico espectacular, donde los tanques brillaron en formaciones en formas de lanzas que utilizaron los alemanes, llamados Panzers, divisiones Panzer. Agrupaban muchos tanques y atacaban con ellos al enemigo. Y en la Primera Guerra Mundial no, eran utilizados individualmente y pues carecían de mucho de lo que podían dar, de la explotación que se le podía dar a un artefacto de estos. Pues los ingleses ni los alemanes supieron aprovecharlos en su momento, y fue hasta la Segunda Guerra Mundial que realmente estos aparatos llegan a tener gran relevancia, militarmente hablando. Muy bien, jóvenes, y para finalizar con nuestra lista, llegando al número 1, tenemos al ganador, que
sería el avión de caza o avión de combate. El avión de combate de guerra que conocemos, o simplemente también llamado caza, es una aeronave militar diseñada fundamentalmente para la guerra aérea con otras aeronaves, en oposición a los bombarderos, que son aviones más pesados y que están diseñados principalmente para atacar objetivos terrestres mediante el lanzamiento de bombas. Los cazas, en cambio, son pequeños, veloces y de gran maniobrabilidad. Muchos cazas poseen capacidades secundarias de ataque a tierra y algunos son de doble propósito para actuar como caza bombarderos, portando bombas pesadas. También el término usado para nombrar los aviones de ataque a tierra con capacidades de caza, que son otra variante de estos mismos aviones. El uso de aviones en un principio fue el de la observación del enemigo. Los aviones eran frágiles, eran de madera y apenas si podían soportar el peso del piloto. Pero el desarrollo que fue generándose posteriormente durante la guerra, el desarrollo del avión de guerra, como es conocido este avión del que hablamos, comenzó cuando a estos aviones se les comenzó a colocar armamento capaz de derribar a otros aviones en el aire. En la Primera Guerra Mundial, posteriormente a esta innovación de colocarles ametralladoras a los aviones, fueron adquiriendo además otras capacidades como las del bombardeo que ya mencionamos, haciendo aviones más grandes, más pesados, de mayor alcance y de mayor efectividad a la hora de lanzar bombas. Entre otros propósitos también militares de la misma guerra, muchos pilotos que aparecieron en este conflicto fueron adquiriendo el estatus de héroes nacionales, como por ejemplo el famoso Barón Rojo, muy conocido en la Primera Guerra Mundial por pilotear un avión que él mismo pintaba de rojo para llamar la atención de sus enemigos y decirles: miren, aquí voy yo, cuidado conmigo. Era famoso por sus piruetas en el aire y por derribar a muchos enemigos con su avión, entre otros muchos, porque cada nación que participó en este conflicto tuvo sus propios protagonistas, sus propios héroes en la aviación. Tenemos al avión como uno de los más importantes y trascendentales inventos de esta época, jóvenes. Pues muy bien, jóvenes, con esto finalizamos el tema correspondiente a esta semana. Espero les haya resultado interesante. Sabemos que hay muchos más inventos, el acorazado, el lanzallamas. Sería imposible enumerarlos a todos, pero yo considero que estos son muy importantes en las actividades que vamos a realizar y que van a estar descritas en forma o explicadas para que ustedes las puedan entender y realizar. No dejen de leer las instrucciones que van a acompañar este video, donde además se van a mostrar los materiales con los que vamos a trabajar este tema, jóvenes. Por mi parte es todo. Les deseo una bonita tarde y que se encuentren muy bien. Saludos a todos. Gracias por acompañarme en este tema. Listo. Hasta la próxima.